Mi hijo sonrió de una manera demasiado forzada cuando dijo, «Prueba el mole, papá». Fue ahí cuando supe que algo andaba mal. No era nada obvio, solo un brillo en la mirada, una ansiedad exagerada, la forma en que sus dedos se cernían sobre mi plato como si esperara algo. Nunca antes le había importado la comida. De hecho, la mayoría de los años, Roberto apenas notaba mi presencia en la cena de Nochebuena, pero esta vez se inclinó, meloso y suave, y dijo, «Hice este mole especialmente para ti. Te va a encantar, te lo prometo». Ni siquiera respondí. Miré el mole, rico, oscuro, formando un charco espeso sobre la pechuga de guajolote en mi plato, y miré a su esposa, Sofía, que reía demasiado fuerte de algo que el primo menor había dicho. Su plato estaba junto al mío, no sé por qué lo hice. Tal vez fue el instinto, tal vez fueron los años observándolos cuchichear cuando pensaban que no podía escuchar, la forma en que intercambiaban miradas cada vez que mencionaba mi testamento, mi casa, oh Dios no lo quiera, mi salud. Simplemente extendí la mano e intercambié nuestros platos. Sofía no lo notó, nadie lo notó excepto Roberto. Se puso rígido por un segundo, casi imperceptible, pero yo lo vi. La sonrisa falsa desapareció una fracción y dijo, «Espera, no papá, ese es el tuyo». Pero yo ya había tomado un bocado de su puré de papa y asentí cortésmente como si nada estuviera mal. 10 minutos después, Sofía se quejaba de dolor de estómago. 20 minutos después, estaba pálida y se sostenía el vientre. A los 30 minutos, llamábamos al novenos. El resto de la noche se deshizo como un hilo viejo. Los niños lloraban. Roberto caminaba de un lado a otro y yo me quedé perfectamente quieto en la larga mesa del comedor de roble, bebiendo café frío mientras las luces de la ambulancia pintaban la noche afuera con destellos rojos frenéticos. Nadie me preguntó cómo me sentía. Nadie siquiera recordó que ella había comido de mi plato. Los paramédicos dijeron que parecía una reacción alérgica, algo repentino y grave. Sofía apenas podía hablar, el rostro rojo y empapado en sudor, pero la escuché murmurar, «Fue el mole». Miré a Roberto. Él me miró. Ninguno de nosotros parpadeó. No tuve ninguna reacción, ni un calambre, ni un picor en la garganta, y tenía más alergias de las que podía contar. Mariscos, nueces, goma laca, incluso ciertos tipos de hongos. A mi edad, uno se acostumbra a leer todas las etiquetas y oler antes de probar. Es segunda naturaleza. Sofía no tenía alergias, al menos que yo supiera, pero había comido algo que hizo que su cuerpo gritara. Y si ese algo estaba en el mole, en mi porción especial, entonces ¿cuál era exactamente la intención de Roberto? Después de que se fue la ambulancia, me quedé. Todos los demás se fueron al hospital, o se marcharon con disculpas y abrazos incómodos. Yo me quedé y limpié el desorden. Doblé las servilletas, enjuagué los platos, separé las sobras. Nadie se ofreció a ayudar. Nunca se ofrecían. La salsera estaba casi vacía. Vertí el resto en un frasco de vidrio, lo cerré bien y lo escondí en el refrigerador detrás de la mermelada de guayaba. Luego me senté en la cocina con las luces apagadas, escuchando el silencio. Algo en mí había cambiado. No era miedo, no tenía miedo, pero era como el momento antes de una tormenta, cuando el cielo se vuelve de ese gris pesado y extraño, y sabes que el mundo está a punto de romperse. Había estado ciego demasiado tiempo. Los había dejado sonreírme con dientes de cuchillo, decir cuán agradecidos estaban, cuánto amaban tenerme cerca mientras maniobraban alrededor de mí, como si yo fuera solo otro mueble antiguo que aún no habían descubierto cómo desechar. Pero esa noche lo vi todo claramente, y por primera vez en años no iba a dejar pasar esto. No dormí esa noche, no por preocupación por Sofía, aunque me pregunté cómo estaba, sino porque mi cerebro no dejaba de rebobinar la noche momento por momento, como alguien que rebobina una cinta y busca el segundo exacto en que comenzó la mentira. La cocina aún olía ligeramente a canela y grasa de guajolote. Dejé una lámpara encendida, la vieja amarilla sobre el fregadero, y me senté allí con un cuaderno frente a mí.
No para escribir, solo para mantener mis manos ocupadas, pasando las páginas. No me atrevía desde que murió Esperanza, mi esposa. A las 2:23 de la madrugada, mi celular se iluminó en la mesa. Un mensaje de Roberto, todavía en urgencias. Está estable ahora. Te mantendré informado del resto. Ni un ¿cómo estás? Ni un gracias por quedarte. Ni un te quiero. Solo una actualización de estado estéril, como si yo fuera un pariente lejano en una lista de difusión. No respondí. A las 3:07 abrí el refrigerador y saqué el frasco de vidrio con el resto del mole. Lo sostuve contra la luz. Se veía bien, olía bien, pero algo estaba raro. Vertí un poco en un plato y lo revolví con una cuchara. Había pequeños puntos. No era pimienta ni tomillo. Tomé uno con un palillo y lo miré fijamente. Demasiado pequeño para estar seguro, pero no estaba imaginando cosas. Lavé el frasco, lo froté y anoté llamar al médico por la mañana. No para mí, yo estaba bien, pero quería un registro, quería un rastro. No olviden suscribirse a los consejos del abuelo y dejar un like si esta historia les toca el corazón. Al día siguiente no tuve noticias de Roberto. En cambio, hacia el mediodía, recibí una llamada de mi nieta Lupita, 17 años, voz suave, ojos grandes como los de su madre, pero con la misma mirada firme que yo tenía a su edad. Abuelo, susurró, tengo que decirte algo. Me senté lentamente. ¿Puedes hablar, mi niña? No sé si debería. Quiero decir, tal vez no sea nada. Dime. Pero ayer antes de la cena vi a papá en la cocina con el mole. Estaba agregando algo de un pequeño frasco de vidrio, como un cuentagotas. Pensé que eran especias o algo así, pero mi garganta se apretó. ¿Estás segura? Hubo una pausa. Se veía nervioso. Y cuando entré, se sobresaltó. Luego me dijo que fuera a ayudar a poner la mesa. ¿Tu mamá vio? No creo. Estaba arriba con la tía Denise. Le agradecí, le dije que había hecho lo correcto al llamarme y le pedí que no dijera nada por el momento. Todavía no. Después de colgar, me quedé sentado mirando la pared. Luego me levanté, abrí mi archivador y saqué el sobre que Roberto me había dado la primavera pasada. Es solo un poder notarial para papeles del hospital, papá, había dicho, deslizándolo sobre la mesa con esa misma sonrisa de niño que usaba en la preparatoria cuando trataba de ocultar una mala calificación. Nada grave, solo una precaución, ya sabes, para emergencias. No había leído cuidadosamente. Había confiado en él, lo había criado, lo había bañado, alimentado, le había enseñado a atarse los zapatos, a andar en bicicleta y a distinguir el bien del mal. Pero de repente recordé cómo me había presionado para firmar el segundo sobre del que no había hecho preguntas, la forma en que Sofía había dicho, bueno, ahora está hecho, antes de que siquiera mirara adentro. Abrí el sobre ahora, las manos firmes, leí la primera página, luego la segunda. No era solo un documento médico, era un poder notarial con representación permanente, firmado y certificado por notario, dándole a Roberto control total sobre mis finanzas en caso de que fuera considerado clínicamente incapaz. Mi estómago se hizo un nudo. Pasé a la última página. Mi firma temblorosa e inclinada me miraba de vuelta. No había entendido lo que había firmado, y si ese mole me hubiera enfermado, si hubiera ido al hospital confundido, vomitando, desorientado, ¿qué habría pasado? Me habría declarado incapaz. Roberto habría tomado el control de todo. Sentí algo encajar en mi interior. No pánico, no miedo, sino resolución. Tomé el teléfono y llamé a mi abogado. Licenciado Ramírez, dije, manteniendo mi voz estable, necesito que revise un documento para mí, y necesito cambiar mi poder notarial hoy. Hubo una pausa, luego su voz calmada. Por supuesto, don Miguel, puede venir esta tarde. Miré el reloj. Sí, dije, estaré ahí en 1 hora. Y fui, porque algunas tormentas no se anuncian con truenos. Algunas simplemente comienzan tranquilamente, lentamente, inevitables, y arrasan con todo lo que pensabas que estaba seguro. El licenciado Eduardo Ramírez había sido nuestro abogado de familia desde que Esperanza había redactado el primer testamento. Mente aguda, voz suave, siempre con traje color carbón que parecía demasiado caro para un hombre cuya pintura de oficina se descascaraba.
Cuando entré en su edificio en el centro esa tarde, ya me estaba esperando en el pasillo. Eché un vistazo a las notas de su llamada, dijo amablemente, conduciéndome a la oficina. Le entregué el documento. Lo leyó lentamente, ajustando sus lentes 2 veces. Luego sostuvo la página final, como si fuera a cambiar si miraba lo suficiente. ¿Entendió lo que firmó aquí, don Miguel? No, dije tranquilamente. Confié en mi hijo. Asintió una vez un destello de algo, lástima, enojo, cruzando su rostro. Este es un poder notarial general con representación permanente. No solo para asuntos de salud. Le da a Roberto autoridad total sobre sus finanzas, propiedades, incluso decisiones sobre dónde vive en caso de que sea considerado mentalmente incapaz. No reaccioné, ya estaba frío por dentro. ¿Se siente mentalmente incapaz?, preguntó sin sonreír. Conduje yo mismo hasta aquí, dije. Leí el Universal esta mañana. Reparé mi llave que goteaba la semana pasada e hice un movimiento en ajedrez por correspondencia que está a punto de arruinar a un ingeniero retraído en Monterrey. Eso lo hizo sonreír brevemente. Yo diría que está bien, respondió. ¿Desea revocarlo? Sí. Y me gustaría hacer uno nuevo con mi nieta Lupita como única designada. El licenciado Ramírez parpadeó. No, Roberto, no, Roberto. Asintió de nuevo, más firmemente esta vez. También haremos un testamento en vida y recomiendo un fideicomiso si está listo para hablar de estructura patrimonial. Estaba listo. Más que eso, estaba seguro. Pasamos la siguiente hora redactando documentos. Pedí que leyera cada palabra en voz alta, luego las releí yo mismo. No me presionó. Cuando llegó el momento de firmar, mi mano no tembló ni una sola vez. Al salir de su oficina, sentí mis hombros un poco más ligeros. De vuelta en casa, hice té. Me senté en la cocina, con la radio en volumen bajo como a Esperanza le gustaba. Afuera, el viento empujaba las hojas en espiral lenta sobre el patio. Abrí un cajón y saqué mi libro de cuentas domésticas. Durante años había seguido cada gasto, no por obsesión, sino porque creía en la responsabilidad. Pasé al último año y hojeé las páginas. 2,000 pesos para el nuevo calentador de Roberto. 5,000 pesos para el trabajo dental urgente de Sofía. 800 pesos para el viaje escolar de Lupita. La única suma que no lamentaba. Y luego la grande, 12,000 pesos el invierno pasado para cubrir reparaciones de emergencia en el garaje que Roberto nunca realmente reparó. Todo estaba ahí en mi escritura cuidadosa. Cada peso que había dado, cada vez que había asentido y dicho, claro, mijo, cerré el libro, ya no más. A las 5:17 mi teléfono sonó. Roberto. Me quedé mirando la pantalla hasta que dejó de sonar. No dejó mensaje. 5 minutos después llegó un mensaje de texto. Papá, necesitamos hablar. ¿Estás libre esta noche? No respondí. A las 7:04, Lupita llamó. Abuelo, dijo suavemente, solo quería avisarte que papá y mamá están diciendo que estás confundido, que tal vez estás olvidando cosas. Sentí mi pulso ralentizarse. ¿Están diciendo eso mucho últimamente? Continuó, no delante de ti, pero cuando no estás, han dicho que tal vez deberías considerar una casa de retiro. Cerré los ojos. Gracias por decirme. Hubo un largo silencio, luego su voz se quebró. No creo que estés confundido. Creo que eres el único que ve lo que está pasando. Veo claramente ahora, dije. ¿Quieres venir? No, mi niña. Solo mantén los oídos abiertos y no dejes que te asusten. Colgamos y apagué las luces. En la oscuridad me quedé junto a la ventana, viendo las farolas encenderse una por una. Pensó que eran inteligentes. Pensó que iban a deslizarme suavemente en el silencio, en la invisibilidad, en una casa de retiro. Finanzas controladas, poder notarial, un momento escenificado de preocupación, seguido de una toma de poder legal. Habían olvidado quién era yo, había criado una familia, enterrado una esposa, construido una vida desde cero con manos callosas y cabeza clara, y nadie, por educado que fuera, iba a borrarme. Me desperté temprano a la mañana siguiente, no porque tuviera una cita, sino porque mi cuerpo ya no sabía dormir después del amanecer. A los 73 años, dejas de esperar alarmas. Tus huesos hacen el trabajo de despertarte. La casa estaba silenciosa.
El tipo de silencio que te recuerda que nadie baja las escaleras para desayunar, nadie deja toallas mojadas en el baño, ni azota la puerta trasera. Solo yo, el tic-tac del reloj de pared y la vieja cafetera que comenzaba a borbotear. Pasé mi café, me senté a la mesa y saqué el pequeño cuaderno rojo del cajón, el que no había abierto en más de una década. Adentro había registros, cartas, notas, incluso algunos recibos que había guardado sin saber por qué. En ese entonces lo llamaba mi archivo para días lluviosos. Supongo que en el fondo sabía que algún día la lluvia vendría. Había una nota adhesiva de hace 3 años. Papá, ¿puedes firmar esto rápidamente? Olvidé enviar el permiso del ayuntamiento para el garage y nos van a multar si se retrasa. Había firmado. Por supuesto que había firmado. ¿Quién no ayudaría a su propio hijo? Cavé más profundo, encontrando otro papel doblado en 3, una copia escaneada de algo que me había enviado por correo electrónico, marcado como urgente. Abajo, apenas legible, había una línea autorizando acceso temporal a mi cuenta de inversión, solo para una reestructuración a corto plazo, había dicho. No lo recordaba. Luego, una tarjeta de Navidad de Sofía, de hace 2 años con un sobre adicional escondido adentro, supuestamente una nota de agradecimiento, pero adentro había una lista impresa titulada «Gastos conjuntos a reembolsar», aprobado por el padre de Roberto. Abajo, una línea de firma. Mi firma estaba allí, inclinada, apresurada. Me quedé mirándola largo rato. Luego me levanté. Saqué el sobre del archivador y lo puse a un lado. Si iba a haber una tormenta, tenía que empezar a reunir el trueno. A las 10:00 estaba en mi carro, un Tsuru 2012, confiable, beige y aburrido como una galleta sin mantequilla. No necesitaba lujo, necesitaba fiabilidad. Primera parada, el banco. La mujer en la ventanilla, Marina, era nueva, joven, amable, me llamaba Don Miguel con esa dulzura profesional que sentía desde lejos. Pero cuando pedí hablar con alguien sobre retiros recientes, me dirigió rápidamente a un gerente. El señor Álvarez tenía quizás 40 años, tal vez menos. Usaba una corbata con patos y sonreía como si lo hubiera aprendido en seminarios. Pero cuando dije lo que necesitaba, una revisión completa de mi actividad en los últimos 12 meses y todas las autorizaciones activas archivadas, su sonrisa disminuyó un poco. Por supuesto, don Miguel, déjeme abrir su cuenta. Hizo clic en el teclado. Observé sus ojos moverse de izquierda a derecha, luego detenerse. Su frente se arrugó. Hay algunos enlaces activos con cuentas de terceros. Una autorización conjunta para transferencia automática a una cuenta externa a nombre de R. Vargas y S. Vargas. ¿De cuánto? Ocurre mensualmente. 3.800 pesos. Categorizado como apoyo de manutención. Cancele eso, dije. Parpadeó. Perdón, cancele esa transferencia inmediatamente. Y quiero confirmación por escrito. Asintió lentamente. Por supuesto, pero solo para aclarar, esto fue autorizado bajo el poder notarial que firmó en marzo. Ese documento ya no es válido, dije. Lo revoqué ayer. Mi abogado enviará el nuevo hoy. Se aclaró la garganta. Entendido. Además, me gustaría restringir todas las modificaciones futuras a esta cuenta sin verificación en persona, sin enmiendas en línea ni por teléfono. Sí, señor. Antes de irme, le pedí que imprimiera los últimos 12 meses de transacciones. Los puse en mi bolsa y salí, no con triunfo sino con claridad, como un hombre que encuentra sus lentes después de meses entrecerrando los ojos hacia sombras. De vuelta en casa, abrí los estados de cuenta y los leí línea por línea. Tintorería, catering, pedido de Amazon de electrónica, un pago de 3.000 pesos a un estudio fotográfico que no reconocía. Abajo de un estado de cuenta, una transacción señalada, retiro de emergencia 25.000 pesos. Nunca había hecho ese retiro. Pero Roberto tenía acceso en ese entonces. Miré por la ventana, los árboles desnudos meciéndose en el viento, y tomé otra decisión. No sería el tipo de padre que perdona y olvida. No esta vez. Esto no era un malentendido, esto era robo, y lo trataría como tal. La primavera de ese año llegó temprano. El jacarandá en mi jardín floreció en abril, 3 semanas antes de lo previsto. Fue la misma semana que Roberto apareció sin avisar.
sosteniendo una taza de café y una pila de carpetas Manila, como si acabara de salir de una reunión de negocios. «Papá», dijo, todo sonrisas, «te ves en forma. ¿Estabas jardinando?» Recuerdo haberme limpiado las manos en mi pantalón y haberlo mirado. «Llegas 2 años tarde para los cumplidos, Roberto. ¿Qué quieres?», se rió. «Ah, vamos, ¿no puedo visitar a mi viejo favorito sin ser acusado de necesitar algo?». Pero me siguió adentro como un hombre en una misión. «Necesito un favor», dijo cuando nos sentamos a la mesa. «Nada complicado, solo necesito tu firma en algunas cosas. Jerga legal, ya sabes cómo es». Sacó una carpeta y la abrió frente a mí. «Esto es para el ayuntamiento», explicó, golpeando la página superior. «Permiso para el proyecto del garage. Técnicamente, como está a tu nombre, quieren tu aprobación. Burocracia estúpida». Miré la página, vi mi nombre escrito perfectamente arriba, el sello del ayuntamiento débilmente en filigrana en el medio. Se veía oficial, real. «¿Y esta?», pregunté cuando deslizó un segundo formulario hacia mí. «Es solo una autorización médica», dijo demasiado rápido. «En caso de que algo te pase, Dios no lo quiera. Ya sabes, a los hospitales les encanta tener estas cosas archivadas». Fruncí el ceño. «Ya tengo un testamento en vida, Roberto». «Sí, pero este es más reciente, más completo. El licenciado Ramírez me ayudó a redactarlo». «Confías en el licenciado Ramírez, ¿verdad?». Ahí fue cuando vacilé. Confiaba en el licenciado Ramírez, pero no confiaba en el tono de Roberto. Era demasiado ansioso. Siempre había sido bueno con las palabras, lo heredó de su madre, pero esto era otra cosa. Demasiado educado, demasiado preparado. Recuerdo haber tomado la pluma, luego haberla dejado. «Déjame leer esto», dije. La mandíbula de Roberto se tensó. Solo un destello, una crispación en la comisura de la boca. «Por supuesto», dijo, empujando la carpeta más cerca. «Tómate el tiempo que necesites. Solo voy a rellenar tu café». Asentí, pero no leí, no en ese momento, no completamente. Hojeé las primeras líneas, vi las palabras «poder notarial con representación permanente», y tonto de mí, pensé que significaba que estaría autorizado para hablar en mi nombre en caso de que estuviera bajo un respirador. Nada más. Entonces firmé. Se fue con ambas carpetas bajo el brazo, sonriendo como un hombre que había ganado una apuesta. Ahora, sentado en mi mesa de cocina meses después, con estados de cuenta bancarios esparcidos como confeti, vi ese momento por lo que fue. No amor, no preocupación, sino preparación. Esa misma semana llegó una carta de mi compañía de seguros, un aviso de cambio de acceso a la póliza. No le presté mucha atención en ese entonces. La tiré con la basura, pero ahora entendía. Roberto estaba preparando el terreno, y yo había caído en él. Tomé mi teléfono y llamé al licenciado Ramírez de nuevo. «Quiero programar otra reunión», dije, «y quiero hablar de protección total de activos, estructuras irrevocables, del tipo que no puede tocar». No preguntó por qué, solo dijo «por supuesto, mañana por la mañana». «Sí», dije, «temprano». Después de colgar, me quedé junto al fregadero mirando las ramas desnudas de los árboles contra el cielo gris de noviembre. Un viento había comenzado, esparciendo hojas secas en el jardín. El aire olía a humo de leña y distancia. Roberto siempre había sido mi muchacho, mi bebé milagro. Después de 2 abortos espontáneos y una larga serie de médicos diciendo que era improbable, lo había criado durante los cólicos, la varicela, el primer desamor cuando Camila lo dejó en la facultad. Había pagado sus préstamos estudiantiles cuando perdió su empleo en 2008. Le había prestado el enganche para su primera casa. Había cubierto sus impuestos 2 veces y había hecho todo eso de buen corazón. Pero nada de eso había comprado lealtad, nada de eso había comprado decencia. Y ahora que me veía no como un padre, sino como un obstáculo, me debía a mí mismo convertirme en un muro que no pudiera escalar. Mañana comenzaría a construirlo, ladrillo por ladrillo, y esta vez no pasaría por encima. El licenciado Ramírez había reorganizado su agenda por mí. Cuando llegué a las 9:00 de la mañana al día siguiente, ya estaba en su oficina con una cafetera fresca y un bloc amarillo abierto sobre la mesa. «No bromeaba», dijo, mirando la pila de documentos que le entregué.
¿Trajo pruebas? Traje un esquema, corregí, uno que ha estado ocurriendo durante años y al que simplemente nunca quise mirar de cerca. Repasamos página por página. Estados de cuenta bancarios, formularios firmados más engañosos, una copia de esa lista de reembolsos de Navidad que Sofía me había dado. Cuando llegamos al final de la pila, el licenciado Ramírez se quitó los lentes. «Don Miguel, esto es más que negligencia, es explotación», asentí. No necesitaba un nombre para eso, solo necesitaba una solución. Podemos revocar todo lo que ya está en vigor, lo que ya hizo. Ese es el primer paso, pero sugiero que vaya más lejos. ¿Hasta dónde? Fideicomiso irrevocable. Transferimos sus activos ahí, sus cuentas, su casa, todo lo que quiera proteger. Usted nombra un fiduciario, alguien en quien confíe, y ese fiduciario maneja todo según sus deseos. Roberto no puede tocarlo, ni ahora ni nunca, y si algo le pasa, sus deseos permanecen en vigor de forma permanente, sin importar lo que alguien intente alegar sobre su competencia. Exhalé lentamente. ¿Y quién puede ser el fiduciario?, pregunté. Puede ser un profesional o un miembro de la familia. Depende de su nivel de comodidad. No vacilé. Lupita me miró por encima de sus lentes, su nieta. Es la única que me ha dicho la verdad últimamente. Tiene 17 años, pero no es una niña, no en los aspectos que importan. Legalmente, necesitaremos un cofiduciario hasta que cumpla 18. Puedo recomendar a alguien neutral. Hágalo, dije, y comience los papeles. Mientras escribía, miré alrededor de la oficina. La misma mesa de caoba, la misma vista de la ventana hacia la plaza del Palacio de Justicia, el mismo retrato enmarcado de su viejo retriever en la esquina. Había estado sentado en esa silla cuando Esperanza y yo hicimos nuestro primer testamento, cuando establecimos la tutela de Roberto en caso de que muriéramos temprano, cuando firmamos los papeles finales después de que el corazón de Esperanza se detuvo. Pero esto era diferente. Esta vez no estaba preservando algo, lo estaba recuperando. Cuando terminamos, el licenciado Ramírez imprimió los formularios preliminares. Firmé todo lentamente, cuidadosamente, sin prisa, sin distracción, solo tinta y determinación. Mientras tomaba mi abrigo, se levantó. «Está haciendo lo correcto», dijo amablemente. «Pero prepárese. Cuando personas como su hijo pierden acceso a algo que pensaban garantizado, no siempre lo aceptan bien. No me preocupan sus sentimientos», dije. «Me preocupan los míos, y estoy cansado de ser el único que se preocupa». Sonrió ligeramente. Antes de irme, le entregué un último sobre. «Abra esto después de que me vaya», dije. «Es mi nuevo testamento redactado el año pasado, pero quiero finalizarlo ahora. Agregar una cláusula, si un beneficiario contesta el fideicomiso o intenta contestar mi aptitud mental, será desheredado». El licenciado Ramírez levantó una ceja. «¿Es en serio? Es claridad». Asintió, puso el sobre en un cajón y me acompañó a la puerta. De vuelta en casa, el teléfono estaba sonando antes de que me quitara el abrigo. Roberto. Lo dejé sonar, luego Sofía, luego Roberto de nuevo. Miré sus nombres parpadear en la pantalla como advertencias. Finalmente, un mensaje de voz. «Papá, necesitamos hablar. ¿Qué pasa con el banco? Dicen que bloqueaste todas las transferencias. ¿Estás bien? Llámame». No llamé. Me senté con mi té, abrí las cortinas y dejé que la luz de noviembre inundara la habitación. Era suave, gris pero honesta. Podía respirar en ella. Esa tarde, Lupita envió un mensaje de texto. «¿Todo bien?», respondí. «Mejor que bien. Finalmente estoy construyendo cercas que no pueden saltar». Ella no preguntó qué quería decir, solo escribió: «Estoy orgullosa de ti, abuelo». Miré esa frase largo tiempo, luego sonreí, la primera sonrisa verdadera en mucho, mucho tiempo. No esperé una invitación. 2 días después, conduje hasta el viejo barrio donde solía empujar una carriola por las aceras familiares y saludar a los vecinos por encima de las cercas blancas. Me detuve en la entrada de la casa de Roberto y Sofía. Su fachada era ahora de un gris suave con adornos blancos, exactamente el tipo de casa que se veía perfecta en los anuncios navideños. Toqué. Sofía abrió. Se veía cansada, delgada, el rostro más anguloso de lo que recordaba.
Hola, papá, dijo, pero su voz era monótona. Hola, mija, dije. ¿Puedo pasar? Vaciló. Entré de todos modos. La sala olía a eucalipto y tapicería nueva, y el silencio parecía un poco demasiado pesado. Me instalé en una silla cerca de la ventana donde solía sentarme cuando Lupita venía los fines de semana y miré alrededor. ¿Cómo te sientes?, pregunté. Me dio una sonrisa forzada. Mejor. El doctor dijo que fue una reacción alérgica. Tuve suerte. Me mantuvieron en observación, pero ya estoy bien. Bien, asentí. Quería verte, solo a ti, para que podamos hablar en privado. Qué amable. Se movió inquieta en su silla. Solo quiero aclarar algo, dije. La noche de la cena, cuando te enfermaste, comiste el mole que era para mí. No respondió inmediatamente. Sí, dijo finalmente. ¿Era tu plato?, pregunté. ¿O fue preparado por alguien más? Roberto lo hizo, admitió Sofía, pero es la misma receta que siempre has usado. ¿Probaste? Así es, dije, y me alegro de haber probado porque quiero que las cosas estén claras. Sus ojos se entrecerraron un poco. ¿Qué es claro para mí es que te enfermaste? Todavía no sabes por qué, y yo tampoco. Pero algo esa noche cambió las reglas, continué. Bajó la vista. Lo que también es claro para mí, continué, es que lo que firmé hace meses le dio a Roberto acceso a cosas que nunca tuve la intención de que tuviera. Y ese plato, el mole, fue el momento en que me di cuenta de que ya no podía confiar en la conveniencia. El silencio se instaló entre nosotros, más espeso que el aire frío afuera. Papá, dijo Sofía en voz baja, no sé qué está insinuando. La miré. No sentía enojo, solo una claridad fría y calculada. Sugiero que dejemos de fingir, que dejemos la pretensión de familia cuando el acto familiar es una excusa para una toma de poder. Hice una pausa. Sugiero que de ahora en adelante no seré alguien que crean que pueden hacer a un lado, alguien que crean que pueden simplemente rodear. Los labios de Sofía se apretaron. ¿Quiere un té?, preguntó, la voz aún distante. No, gracias, dije, pero me gustaría que entendieran esto. No he terminado. No me voy en silencio. No soy invisible. Me levanté. A los 73 años, estoy firme sobre mis pies. Saludé cortésmente. Gracias por recibirme. Caminé hasta la puerta y me detuve un momento. Cuídate, dije. No con amor, porque el amor se había vuelto una palabra demasiado pesada en esa casa. Afuera, el viento había aumentado, sacudiendo las hojas en el patio. No me apresuré hacia el carro. Me quedé ahí un minuto, dejando que el frío tocara mis mejillas, escuchando el zumbido distante del tráfico y el silencio dentro de la casa detrás de mí. Cuando me fui, no sentí alivio, sentí algo que no había sentido en mucho tiempo. Control y un futuro que moldearía yo, no uno que soportaría. Comenten desde dónde nos están viendo en los consejos del abuelo, su apoyo nos motiva. El gerente del banco me recibió con un apretón de manos firme y el ceño fruncido. Había recibido el paquete del licenciado Ramírez el día anterior, copia certificada del nuevo poder notarial, del testamento en vida, de los documentos del fideicomiso, todo impecable. Revisé todo, dijo haciéndome señas para sentarme. Todo está en orden, don Miguel, con efecto inmediato. La cuenta está bajo protección de fideicomiso. Bien, dije. Ahora, me gustaría abrir una nueva cuenta. Levantó la vista. ¿Cuenta corriente o ahorro adicional? Ninguno de los dos, respondí. Una cuenta de custodia a nombre de mi nieta, Lupita Vargas. Me gustaría financiarla directamente desde mi cuenta de inversión. Parpadeó. Un fideicomiso educativo para el futuro que ella elija, dije. Y quiero que esté bloqueado. Roberto Vargas no debe tener ningún acceso ni derecho de consulta. El hombre asintió lentamente. Podemos hacer eso. Repasamos los formularios. Fui deliberado con cada respuesta, sin complementos opcionales, sin intercambio de contacto, sin cofirmante. Lo financié con la suma exacta que Roberto me había pedido una vez para invertir en una startup que curiosamente nunca se materializó. 50,000 pesos. Lupita nunca me pediría un centavo. Eso era exactamente por qué quería que lo tuviera.
Mientras terminábamos, le entregué al gerente un documento final del licenciado Ramírez, una revocación formal de todos los poderes financieros otorgados a Roberto y Sofía. Lo archivó en silencio. Luego, justo antes de levantarme para irme, me volví hacia él. Por curiosidad pregunté, si alguien intentara acceder a fondos usando un poder notarial revocado, ¿qué pasaría? Se veía ligeramente incómodo. Señalaríamos el intento y, según la naturaleza del documento, notificaríamos al departamento legal. Sonreí. Bien. Cuando salí al débil sol de invierno, me sentía 5 kilos más ligero. De vuelta en casa, preparé el refrigerio favorito de Lupita, galletas con queso y rebanadas de manzana con canela, y la llamé. Llegó en 30 minutos, sin aliento y con las mejillas rojas del frío, todavía en sudadera de la escuela. Siempre la única persona que entraba a mi casa sin revisar su celular primero. «¿Qué pasa, abuelo?» Le pasé el plato y luego la carpeta. La abrió con cuidado, leyó la primera línea. Sus ojos se ampliaron. «No entiendo. Esto es tuyo. Es tuyo», dije. «Para la universidad, para tu futuro, para tu libertad. Nadie puede tocarlo excepto tú». Lágrimas brotaron en sus ojos. «¿Por qué?» La miré. Mi corazón pesado y seguro al mismo tiempo, porque he visto a demasiadas personas tomar de mí, de esta familia, de la poca dignidad que tratamos de mantener, y tú nunca has tomado, solo has tratado de entender. Dejó caer la carpeta y me abrazó fuerte, sin palabras. La abracé igual de fuerte. Por primera vez, no sentía que estaba dando algo, sentía que estaba devolviendo algo a la persona correcta en el momento correcto. Después de que se fue, me senté en el silencio, viendo las farolas parpadear una por una. Roberto eventualmente lo descubriría, estaría furioso. Llamaría, haría preguntas que ya no me interesaba responder. Que llame. Había dejado de explicarme a las personas que nunca escuchaban. Que se ahogue en el silencio que él mismo creó. Tenía otras cosas que hacer, otras personas que proteger. No tomó mucho tiempo. La llamada llegó justo después de las 6, mientras doblaba la ropa y escuchaba un viejo disco de Café Tacuba. El teléfono se iluminó con el nombre de Roberto. Lo dejé sonar, sonó de nuevo, luego otra vez. En el cuarto intento respondí. «Bueno, Roberto». Su voz vino rápida, cortada. «¿Por qué hay bloqueos en las cuentas? ¿Por qué el banco dice que ya no estoy autorizado? ¿Por qué deberías estarlo?», dije. «¿Qué demonios está pasando, papá?». No respondí de inmediato. Caminé hasta la cocina, puse el teléfono en altavoz y llené la tetera. «¿Revocaste el poder notarial?» «Sí». Un largo silencio. «Ni siquiera me hablaste de eso», dijo finalmente, más bajo ahora. «No necesitaba hacerlo. No estás pensando claramente». Sonreí levemente. «Estoy pensando más claramente ahora de lo que he pensado en años». «Está siendo dramático». «No», dije. «Estoy despierto». Suspiró fuerte. «Mira, entiendo. Estás molesto por la cena, pero esto es una reacción exagerada. Estaba tratando de asegurarme de que estuvieras protegido, de que tus asuntos estuvieran en orden. Soy tu hijo. Trataste de tomar posesión de mi vida», dije uniformemente. «Eso no es amor, es control. Papá, no seas ridículo». Sentí un destello de algo que no había sentido en meses. Lástima. Todavía pensaba que podía explicar esto. «Hablé con un abogado», dije. «Todo está en un fideicomiso ahora. Tu nombre no está en ninguna cuenta. He tomado mis decisiones y son definitivas». Su voz se elevó. «Estás cometiendo un error. ¿Y la casa? ¿Y la herencia?» Me reí levemente. «Ah, ahí está». Se quedó callado. «Le dejé algo a Lupita», continué. «Ella no sabe nada más porque no hay nada más. Guardé lo que necesito. Todavía no estoy muerto». La voz de Roberto era plana. «Esto es injusto. No tan injusto como drogar la comida de alguien para provocar una reacción. Eso es una locura», escupió. «¿Crees que traté de envenenarte? Creo que agregaste algo a ese mole», dije con calma. «Lupita te vio, y sé lo que firmé la primavera pasada». No respondió. El silencio en la línea no era inocente. «Deberías tener cuidado, Roberto», agregué, mi tono volviéndose más incisivo, «porque ahora si algo me pasa, la policía sabrá exactamente dónde mirar primero». «No harías eso». «Ya lo hice». Otro silencio. Luego suavemente.
Así es como quieres terminar las cosas. Quiero que las cosas empiecen de nuevo, dije, sin miedo, sin manipulación, y sin tu familia. Tengo a Lupita, dije. Eso es más que suficiente. Colgó. La tetera comenzó a silbar. La retiré del fuego y vertí el agua sobre una bolsa de té de manzanilla. Mis manos estaban firmes. Esta vez no me sentía vacío, me sentía limpio. El tipo de limpieza que solo viene después de que finalmente has tirado algo podrido que deberías haber tirado hace años. Esa tarde, la comisaría de policía olía a café viejo y linóleo antiguo, el tipo de lugar donde la gente se sentaba en sillas de plástico tratando de no llorar demasiado fuerte. No lloré, no me moví, me senté con mi bolsa en el regazo y mi abrigo abotonado hasta arriba como lo había hecho para el servicio de jurado hace 10 años. Cuando el oficial finalmente vino a buscarme, parecía tener apenas la edad de Lupita. «¿Don Miguel Vargas?», preguntó. Asentí. «Sí, me gustaría presentar un informe». Me guió a una pequeña sala de interrogación con paredes delgadas y una luz fluorescente zumbando en el techo. Le entregué los documentos, una copia del poder notarial revocado, los estados de cuenta bancarios y un resumen escrito que el licenciado Ramírez me había ayudado a preparar. «Esto no es una denuncia penal», aclaré. «Todavía no, pero quiero un registro». El oficial Hernández decía su placa, hojeó los papeles, leyendo cada página rápidamente. «Entiendo», dijo lentamente. «Está diciendo que su hijo pudo haber intentado usar su autoridad para acceder a sus fondos». «Sí, y pudo haber adulterado mi comida en una reunión familiar. Yo no me enfermé, pero alguien más sí, y gravemente». Levantó la vista. «Tiene pruebas, tengo un testigo que lo vio agregar algo a mi plato, y tengo un motivo. Los documentos que firmé le daban acceso total si yo quedaba incapacitado». Dejó salir el aire lentamente. «Esto es inusual, es predatorio», dije. Asintió, garabateando algo en un cuaderno. «Tomaremos esto en serio. Voy a archivar esto como un expediente de protección, tema de potencial coerción financiera e intento de daño, sin cargos, pero si algo más ocurre, nos dará un rastro documental». «Bien». Hizo una pausa. «¿Su hijo sabe que está aquí?» «Espero que sí», dije eventualmente. No sonrió, pero sus ojos parpadearon con algo. «¿Respeto? ¿Reconocimiento? Tal vez». Cuando regresé a casa, el cielo ya se estaba volviendo naranja pálido. Los atardeceres de noviembre no duran mucho, pero se ciernen lo suficiente para cubrir todo en oro. Me quedé en la ventana, viendo las ramas desnudas del árbol de jacarandá temblar en el frío. Luego hice otra llamada. No a Roberto, no a Sofía, sino a don Carlos Ortega. Carlos había sido amigo de Esperanza, un detective retirado. Nos habíamos distanciado después de la muerte de Esperanza, como hace la gente, pero siempre tuve su número en un viejo directorio. Respondió al tercer timbre. «Miguel», todavía respirando. «Carlos», me reí. «Siempre has tenido buen timing. ¿Cuál es la ocasión? Necesito pedir un favor, y necesito a alguien que no trate de convencerme de lo contrario. ¿Tienes problemas?» «Todavía no», dije, «pero quiero estar listo si me encuentran». Se quedó en silencio un segundo. «Te escucho». Le conté todo. El mole, los documentos, el banco, las llamadas. No interrumpió ni una sola vez. Cuando terminé dijo: «He visto esto antes, no contigo, pero lo que están haciendo es real. Es un desangrado lento, disfrazado de preocupación. Necesito saber qué pueden hacer después. Se volverán desesperados», dijo. «Tratarán de hacerte parecer inestable. Tratarán de aislarte. Pero tendrán cuidado ahora porque saben que estás despierto. Quiero contratarte, no como amigo, sino como consultor. Alguien que pueda vigilarme legalmente, extraoficialmente, lo que sea necesario». Vaciló. «Ya no soy un detective privado licenciado. No estoy pidiendo un arma y una placa», dije. «Estoy pidiendo cobertura». Hubo otra pausa. «Entonces estoy dentro». Sentí algo desenrollarse en mi pecho. No seguridad, pero algo cercano. Esa noche dormí mejor que en meses, sin pastillas para dormir, sin repasar los mismos pensamientos, solo el sonido de la lluvia en el techo y una promesa silenciosa a mí mismo. «Ellos empezaron esto. Yo lo terminaré».
Don Carlos apareció a la mañana siguiente con una botella térmica de café negro y una carpeta bajo el brazo. «Siempre he odiado el descafeinado», dijo pasándome la taza. «¿Todavía lo tomas solo?» «Siempre lo tomo en serio», respondí. Se rió. Luego extendió el contenido de la carpeta sobre mi mesa de cocina. Recortes de periódicos, notas mecanografiadas, una impresión de la página de LinkedIn de Roberto actualizada la semana pasada y una lista de asociados conocidos. «No lo tomes a mal, Miguel», dijo, «pero tu hijo ha estado ocupado. Reestructuración financiera, trabajos de consultoría privada y una presión bastante agresiva para la liquidación de ciertos activos inmobiliarios. Se está preparando para huir», dije, «o para pelear». Asintió. «¿Algo más?» Carlos vaciló, luego sacó un pedazo de papel y lo puso frente a mí. Era un correo electrónico impreso de Sofía con fecha de hace 2 días, dirigido a un contacto en una agencia local de casas de retiro. Asunto: urgente. Necesito consulta para evaluación cognitiva de un familiar anciano. Cuerpo: hola Diana, te vuelvo a contactar sobre mi suegro. Estamos viendo signos preocupantes de pérdida de memoria y paranoia. ¿Hay alguna manera de iniciar una revisión de bienestar sin su consentimiento? Leí 2 veces. Está preparando el escenario, dije tranquilamente. Carlos asintió. Quieren que los tribunales se involucren, forzar una evaluación psiquiátrica, tal vez una tutela temporal. No lo lograrán, dije. No respondió, solo golpeó el correo. ¿Quieres que investigue más? No, dije. Quiero responder. Me miró. ¿Quieres responderle a ella? No por escrito, dije. En persona. Esa tarde me vestí con cuidado, no para la belleza, aunque me veía mejor que en semanas, sino para la claridad. Abrigo largo, zapatos bajos, camisa simple, sin confusión, sin drama. Cuando toqué la puerta de Roberto, fue Lupita quien abrió. Parpadeó, sorprendida. «Abuelo, tu mamá está aquí», vaciló. «Está arriba, llámala». Sofía apareció 5 minutos después, brazos cruzados, la boca ya tensa. «No sé de qué se trata esto», comenzó. Le entregué una copia del correo impreso. Vi su rostro palidecer. «Sé lo que están planeando», dije, «y quiero que me escuchen con claridad». Ya hice una declaración a la policía. He transferido mis activos. He obtenido representación legal. No me mientan, Sofía. Es un insulto. Miró por encima de mi hombro como si esperara que Roberto apareciera y resolviera la situación. No lo hizo. No se trata de enojo, dije. Se trata de límites. Los cruzaron y ahora los estoy dibujando con tinta y acero. Su voz tembló. Estábamos preocupados. Estaban codiciosos, dije, y ahora están asustados. Es el primer sentimiento honesto que veo de ustedes en años. Se sonrojó. ¿Cree que puede simplemente entrar aquí y amenazarme? No los estoy amenazando, dije. Estoy viviendo más tiempo de lo que esperaban. Me miró sin palabras. Lupita apareció en el pasillo detrás de ella, observando en silencio. «No seré intimidado», agregué, «y no seré borrado. Díganle eso a su marido». Me di la vuelta y me fui sin esperar respuesta. Al llegar a mi carro, Lupita se deslizó por la puerta principal y corrió hacia mí. «¿Estás bien?» «Estoy más que bien», dije, abrazándola. «Soy libre». Se aferró más tiempo de lo habitual. Y cuando me alejé, vi el destello de algo nuevo en sus ojos. No solo amor, sino orgullo. La carta llegó en un sobre azul claro, del tipo usado para invitaciones de boda o baby showers. Papel suave, caligrafía elegante al frente. «Miguel Vargas», sin dirección de remitente. La abrí con mi abrecartas, cortando cuidadosamente la parte superior. Adentro había una sola página mecanografiada, sin saludo, sin despedida, solo un muro de palabras, cuidadosamente medido. «Don Miguel, el propósito de esto es informarle que la difamación continua de carácter y las falsas acusaciones contra miembros de su familia pueden resultar en acción legal. Su visita reciente a nuestro domicilio, incluyendo sus amenazas verbales e intentos de intimidación, ha sido documentada. Nos reservamos el derecho de solicitar medidas de protección si estos comportamientos continúan. Por favor, considere sus acciones y cómo afectan a quienes lo rodean. Una escalada adicional no será tolerada». No había firma, pero sabía de quién venía la voz. Doblé la carta 1 o 2 veces y la puse sobre la mesa.
No reaccioné, no inmediatamente. Hice té, alimenté a los pájaros, caminé lentamente hasta el buzón y regresé. Y solo entonces me senté y tomé el teléfono. Don Carlos respondió al primer timbre. «Te está provocando», dijo categóricamente cuando le leí. «Quiere que reacciones, que pierdas la calma. No la obtendrá. Quiero actuar. Quiero algo incontestable». Hizo una pausa. «¿Estás seguro? Piensan que es un juego de sombras. Quiero hacer esto público». Esa noche hice dos cosas. Primero, programé una consulta con una periodista en quien confiaba. Una mujer que había escrito una serie sobre maltrato de ancianos el año pasado. No publicaríamos nada todavía, pero quería que la historia estuviera lista. Segundo, envié una respuesta por correo, corta, simple, mecanografiada. Reconocido. He contratado representación legal. Todas las autorizaciones previamente otorgadas a Roberto y Sofía Vargas han sido formalmente revocadas y documentadas. Cualquier intento de contactarme directamente o a través de intermediarios será tratado como acoso y remitido a las autoridades. Su intimidación ha sido notada. No cambia nada. Miguel Vargas. Lo envié por correo certificado a la mañana siguiente. Luego esperé. 3 días pasaron en silencio. El cuarto, un carro que no reconocía, se detuvo en mi entrada. Negro, nuevo, vidrios polarizados. No me moví. El timbre sonó. Luego sonó de nuevo. Finalmente se detuvo. El carro permaneció estacionado durante casi 10 minutos antes de irse. Más tarde esa tarde, Lupita apareció. Se veía pálida. «Me dijeron que ya no puedo verte», dijo suavemente, sentándose en mi sofá como si no supiera dónde poner sus manos. «Mamá dice que es mejor, que no estás estable». Mi pecho dolió. No de sorpresa, sino de duelo. Duelo por lo que le estaban quitando. «Siempre eres bienvenida aquí», dije, «pero no quiero que estés atrapada en el medio». «No me importa», dijo. «No ven lo que yo veo». Sacó su celular. Tocó varias veces, luego me mostró una pantalla, un archivo de audio. «Los grabé», dijo justo después de la cena cuando pensó que estaba en el sótano. Presioné reproducir. La voz de Sofía, cortante. «Debió haber sido él. Te dije que no cambiaras los platos». Roberto murmurando. «Se suponía que estaría cansado, no envenenado, solo lo suficiente para plantear preocupaciones». Detuve la grabación. Los ojos de Lupita se llenaron de lágrimas. No sabía qué hacer con esto. No quería arruinar todo. Pero luego empezaron a hablar de meterte en una casa de retiro. Tuve miedo. «Hiciste lo correcto», susurré. «Eres valiente». Nos sentamos en silencio. El peso de su decisión hundiéndose en la quietud. Más tarde esa noche, llamé a don Carlos. «Tengo la grabación», dije. No preguntó cómo, solo dijo: «Entonces es el momento». A la mañana siguiente el cielo estaba pálido, el tipo de luz de noviembre que hacía que todo pareciera prestado y suave. Abrí las persianas y vi el hilo de humo de la chimenea de mi vecino flotar por el jardín. Tomé mi café lentamente, sin sentir orgullo ni miedo, solo una calma uniforme. Luego sonó el timbre. Fui a la puerta. 2 agentes uniformados estaban ahí. Uno sostenía una carpeta, el otro una tableta. Dijeron cortésmente: «Don Miguel Vargas, tenemos una orden para evaluarlo como adulto potencialmente vulnerable». Mi corazón no se aceleró. Latía como siempre. «¿Sobre qué base?», pregunté. Me mostraron la orden. Decía: «Iniciado por solicitud de evaluación del Servicio de Protección de Ancianos por un miembro de la familia». Los nombres de mi hijo y mi nuera estaban impresos. Leí y cerré los ojos un breve momento. «Pueden proceder», dije. «Pero quiero que mi abogado esté presente». Asintieron. «Entendido. Esperaremos». Cerré la puerta con cuidado, la cerré con llave y me senté a la mesa de la cocina. Tomé el teléfono, llamé a mi abogado, luego llamé al detective retirado. No salí de la mesa hasta que llegaron. A las 11 firo, los agentes regresaron con las carpetas. Mi abogado, el licenciado Ramírez, se sentó a mi lado, leyendo mientras yo examinaba cada página. Listaba pérdidas de memoria, confusión creciente, y notaba que el peticionario creía que podía ser incapaz de manejar finanzas. Pero cada línea estaba cargada de fraseología de abogado. Y la prueba venía de Sofía, la carta, algunos comentarios escuchados por casualidad.
Ni siquiera me habían interrogado todavía. Mi abogado se levantó y dijo firmemente: «Don Miguel Vargas cooperará bajo sus derechos, pero necesitamos transparencia total y ninguna presunción de incapacidad». Los agentes se miraron. «¿Podemos tomar sus estados de cuenta bancarios?», preguntó uno. «Ya tienen una copia», dije, «y necesitarán una orden del tribunal para cualquier cosa más allá». Dejaron una tarjeta en mi mostrador de cocina. Después de que se fueron, me recosté en mi silla. Sentí una paz, incluso con la débil agitación de tensión circulando afuera. Toqué la carpeta frente a mí, la grabación de audio, los estados de cuenta bancarios, el documento del fideicomiso, todo. Llamé a Lupita. «Abuelo», dijo la voz temblando. «¿Vinieron?» «Sí», dije. «Lo sé», dijo. «Me quedé en tu patio durante 20 minutos. Los vi». «Gracias, mija». «No me gusta esto», susurró. «Lo sé, estoy seguro. Y tú también», suspiró. «Mamá está furiosa. Papá se esconde. Dijeron que estás haciendo una escena». «Estoy haciendo una declaración, no una escena». «¿Se acabó?» «No», dije. «Apenas comienza». Denle like y compartan los consejos del abuelo con quienes necesitan escuchar esta historia. 2 días después, el periódico publicó un pequeño artículo: «Hombre local bajo revisión para cuidado de ancianos». Lo imprimí y doblé con cuidado. Leí el nombre de la periodista, feché la impresión. Lo agregué a mi carpeta. Me senté en la sala esa noche. La casa silenciosa pero llena de presencia. El reloj hacía tic-tac. Sostuve la grabación en una mano, un bolígrafo en la otra. Escribí: «Si se niegan a reconocerme, les mostraré por qué deben hacerlo». A la mañana siguiente envié una copia de una línea de la grabación de audio a mi abogado. Debió haber sido él. «Te dije que no cambiaras los platos». Respondió: «Entendido. Esto puede pasar de civil a criminal». No dormí esa noche tampoco, pero esta vez la oscuridad era suave. La realización se había instalado. No estaba solo, era visible y estaba preparado. El carro regresó por tercera vez esa semana. Escuché el motor antes de ver las luces a través de las cortinas. Me levanté, caminé hasta la ventana y miré. El conductor estaba inmóvil, en el asiento del pasajero, sin movimiento, sin puerta que se abriera. Luego se fue. No llamé a la policía, simplemente observé, porque ahora sabía 2 cosas. 1, tenían miedo de lo que haría después. 2, ya había actuado. El jacarandá de primavera aún no había florecido, pero en mí, algo largo tiempo dormido se había despertado. Una verdad sin palabras de que la edad no es invisibilidad, que el silencio no es seguridad, y en el tic-tac silencioso del reloj escuché la promesa del amanecer. Me desperté temprano a la mañana siguiente, no por preocupación esta vez, sino por certeza. Había vacilado demasiado tiempo, demasiados años esperando que la gente cambiara. Ya no se trataba de esperar, se trataba de nombrar. A las 9 entré en la oficina de la investigadora municipal. El licenciado Ramírez había enviado la carpeta por adelantado, el audio, las declaraciones, el correo electrónico de Sofía, la orden y mi resumen escrito. Ya estaba en una carpeta sobre la mesa cuando la investigadora me recibió. Se llamaba Rachel Moreno, mediados de los 40, energía directa. No hizo charla trivial, solo me hizo señas para sentarme. «Revisamos sus materiales, don Miguel», dijo, «y hablamos con su abogado. La queja presentada contra usted carece de base probatoria. Es decir, no está bajo ninguna revisión de aptitud mental. La solicitud ha sido cerrada definitivamente». Asentí. «Bien, pero no es por eso que está aquí». «No», dije, «no es por eso». Busqué en mi bolsa y puse la grabación de audio en su mesa. Luego una impresión de la transcripción. Luego la declaración jurada que Lupita había firmado. «Quiero presentar una queja formal bajo juramento». Rachel leyó la primera línea de la transcripción. Debió haber sido él. «Te dije que no cambiaras los platos». No dijo nada por un momento, solo ajustó sus lentes y me miró. «Abriremos una investigación», dijo. «Criminal. Depende de la intención y la evidencia médica, pero un intento de envenenamiento no es poca cosa». Asentí de nuevo. «Quiero que esté en el registro. Quiero que sepan que los veo». Se inclinó hacia adelante.
Don Miguel, debo preguntar, ¿se siente seguro? Sí, dije, ahora me siento seguro. Cuando salí del edificio, el aire era fresco y lleno de viento seco. Noviembre finalmente había girado. Las últimas hojas rodaban por las aceras como advertencias de que el invierno no se preocupaba por quién estaba listo. Esa noche, Lupita vino. Se sentó en el sofá y se mordió las uñas como lo hacía cuando era pequeña. «Están enojados», dijo suavemente. «No se hablan». Papá azotó una puerta. «Mamá amenaza con llamar a un abogado». «Ya llamó», dije. «Creo que saben que se acabó». Susurró. «Se acabó». La miré un momento. Luego tomé la carta que había escrito la noche anterior. «Quiero que guardes esto», dije. La tomó. «¿Qué es?» «Mi historia», dije. «Del principio al fin. Lo que intentaron hacer, lo que hice para detenerlos. Puedes hacer lo que quieras con ella, guardarla, publicarla, quemarla, pero quiero que sepas que tienes una historia, y no está hecha de silencio». Leyó las primeras líneas, los labios temblando. «No quiero olvidar esto», dijo. «No lo harás», dije, «porque tú eres quien lo cambió». Más tarde, después de que se fue, encendí una sola vela en la cocina, una tradición de mi infancia, una llama para marcar un cambio. La vi parpadear firme y pequeña, más determinada. Mañana podría haber más ruido. Una carta de abogado, un golpe en la puerta, rumores en el pueblo. Que vengan. Lo peor ya había pasado. Me habían mostrado quiénes eran, y ahora les había mostrado quién seguía siendo yo. Un hombre con su nombre de vuelta. Un hombre que no podían borrar de la historia. No sabía que el silencio podía sentirse tan completo hasta que lo recuperé. El teléfono no había sonado en días, sin carro en la entrada, sin cartas en el buzón, sin visitas, ni Roberto ni Sofía, ni siquiera su abogado. Don Carlos llamó una vez solo para decir: «La investigación está abierta, han sido notificados, probablemente tendrás noticias del fiscal el próximo mes, pero ya no tienes que hacer nada más, lo lograste». Le agradecí, no pregunté qué pasaría después, no lo necesitaba. Algunas batallas no terminan en un tribunal, algunas simplemente terminan con una puerta que ya no se abre. Lupita vino ese fin de semana, trajo su cuaderno de bocetos, 2 conchas y una sonrisa tranquila que no había visto en semanas. «No me habla», dijo mientras desenvolvía la comida. «Mamá dice que los traicioné». «Dijiste la verdad», dije. «Sí, eso es lo que le dije». Nos sentamos a la mesa como solíamos hacerlo. Ella dibujando mientras yo hacía té. De vez en cuando me mostraba una página, un pájaro, una mano, el rostro de un anciano medio envuelto en ramas. «Soy yo», asentí. «Pero no es una prisión», dijo. «Es un árbol, sigues creciendo». Toqué el dibujo gentilmente. «Eres mejor de lo que ellos saben». Me dio la sonrisa más pequeña. Cuando se fue, me abrazó fuerte. «Te salvaste», susurró. «No», dije. «Tú me recordaste que todavía valía la pena ser salvado». Esa noche limpié la casa, no una tarea, sino un ritual. Abrí armarios que no había tocado en años, tiré cosas que ya no me parecían mías, quité las cortinas viejas, empaqué la porcelana que nadie usaba nunca. Encontré una caja de mancuernillas de esperanza y me senté con ellas un momento. Luego escribí un Nuevo Testamento, no por miedo sino por orden. Línea clara, donación clara, una página. Dejé la casa a Lupita, dejé una pequeña donación al refugio para mujeres donde solía hacer voluntariado. Todo lo demás, cada libro, cada plato, cada foto guardada, era de ella para ordenar cuando yo me fuera, nadie más. A la mañana siguiente me detuve frente al espejo y me miré, no más joven, no más guapo, pero presente. Ya no veía al hombre que habían tratado de hacer de mí, olvidado, pesado, desvaneciéndose. Veía al hombre que había criado un hijo, enterrado una esposa, sobrevivido a la traición y todavía estaba firme en su propia cocina. Ese hombre no sería silenciado, sería recordado. Antes del desayuno salí al patio, el cielo estaba despejado, la luz tenía ese toque inicial de frialdad del invierno, como si todo acabara de ser esculpido. Sostuve mi té y miré la calle tranquila y móvil. Y luego, lentamente sonreí. No volvería. No quería que volviera, porque la vida que tenía ahora, por silenciosa que fuera, finalmente me pertenecía.
Por primera vez en años no me sentía viejo, me sentía real, me sentía libre. El responsable del banco me recibió con un apretón de manos y una sonrisa genuina esta vez. Había visto los documentos del fideicomiso, había cerrado las autorizaciones fraudulentas y ahora me trataba con el respeto que merecía. Todo está en orden, don Miguel, dijo. Sus cuentas están protegidas, ningún movimiento sin su autorización personal y presencial. Perfecto. Me pasó un sobre. También queríamos informarle que hubo un intento de acceso hace 3 días. Alguien presentó documentación antigua, el poder notarial revocado. Mi pulso se mantuvo estable. ¿Quién? Un representante de Roberto Vargas. Lo rechazamos de inmediato y archivamos un reporte. Gracias por la vigilancia. Es nuestro deber, señor. Salí del banco sintiendo el sol tibio en mi rostro. Habían intentado una última jugada y habían fallado. Esa tarde, el licenciado Ramírez llamó. Don Miguel, el fiscal quiere reunirse con usted. Tienen suficiente para abrir un caso penal por intento de fraude financiero y posible intento de daño. ¿Qué necesitan de mí? Su testimonio, y están considerando el audio de Lupita como evidencia primaria. Ella tendrá que declarar, posiblemente, pero solo si se siente cómoda. Llamé a Lupita esa noche. Mija, el fiscal quiere que declares sobre la grabación. Hubo silencio. Luego, tendré que hacerlo frente a ellos, posiblemente. Otro silencio. Estoy asustada, abuelo. Lo sé, pero también eres la persona más valiente que conozco. ¿Tú estarás ahí? Cada segundo. Respiró hondo. Entonces lo haré. La reunión con el fiscal fue en un edificio gubernamental gris, con pisos de mármol que hacían eco de cada paso. Rachel Moreno, la investigadora, ya estaba ahí cuando llegamos. El fiscal, un hombre llamado Javier Delgado, nos saludó con seriedad profesional. Don Miguel, señorita Lupita, gracias por venir. Nos sentamos. Lupita sostenía mi mano. Delgado puso la transcripción sobre la mesa. Esta grabación es contundente. Junto con la evidencia médica del hospital sobre la reacción de la señora Vargas, tenemos base para proceder. ¿Qué significa eso?, pregunté. Significa que presentaremos cargos formales por intento de daño premeditado y fraude financiero agravado. Roberto Vargas enfrentará un proceso penal. Lupita apretó mi mano. ¿Cuánto tiempo tomará?, pregunté. Meses, posiblemente 1 año. Pero quiero ser claro, esto ya no se trata solo de ustedes, se trata de establecer un precedente contra el abuso de ancianos. Asentí. Entiendo. Lupita. Delgado se volvió hacia ella. ¿Estás dispuesta a testificar? Ella miró sus manos, luego a mí, luego a él. Sí, mi abuelo merece justicia. Cuando salimos del edificio, Lupita respiró el aire fresco profundamente. ¿Hice lo correcto?, preguntó. Hiciste lo valiente, dije. Nos detuvimos en una nevería en el camino a casa. Compartimos un helado de vainilla con cajeta. Como cuando era niña, no hablamos de Roberto ni de Sofía. Hablamos de sus sueños, de la universidad, de la vida que construiría. Cuando todo esto termine, dijo, quiero estudiar Derecho para ayudar a personas como tú. Sonreí. Serás increíble. Esa noche escribí en mi diario por primera vez en años. Hoy mi nieta eligió la verdad sobre la comodidad, eligió la justicia sobre la familia, y en esa elección se convirtió en la persona que siempre supe que sería. Suscríbanse y compartan los consejos del abuelo con quienes necesitan escuchar esto. Las semanas siguientes fueron extrañas, quietas pero cargadas, como el aire antes de una tormenta eléctrica. Roberto no llamó, Sofía no apareció, pero supe que habían contratado un abogado defensor. Don Carlos me mantuvo informado. Están argumentando que fue un malentendido, dijo, que el mole contenía ingredientes que accidentalmente causaron la reacción, que la grabación está fuera de contexto, funcionará, no con la evidencia que tenemos, pero lo intentarán. Una tarde, mientras regaba mis plantas de tomate, vi un carro desconocido pasar lentamente frente a mi casa. 2 veces. La tercera vez, tomé una foto de la placa y se la envié a don Carlos. Investigador privado, me respondió, contratado por la defensa. No pueden tocarte, solo observar. Que observen, escribí de vuelta. No tengo nada que ocultar. Esa semana, un periodista local me contactó.
La misma mujer con la que había hablado semanas atrás. Don Miguel, la historia se está filtrando. Otros ancianos están compartiendo experiencias similares. ¿Estaría dispuesto a una entrevista pública? Lo pensé cuidadosamente. ¿Qué publicarías? Su historia sin nombres completos de su familia por razones legales, pero sí los hechos. El intento de manipulación financiera, el incidente del mole, la grabación. Queremos mostrar cómo los ancianos pueden defenderse. Dame 24 horas para pensarlo. Esa noche hablé con Lupita. Van a publicar la historia, dije. Todos sabrán. Bien, dijo firmemente. Que sepan, tal vez otros abuelos se salven. ¿No te preocupa la escuela? ¿Los comentarios? Me preocupa más que te hayan intentado robar tu vida. La llamé a la periodista a la mañana siguiente. Adelante. Pero protege la identidad de Lupita, por supuesto. El artículo se publicó 3 días después. Primera página de la sección local. Anciano expone intento de fraude familiar. Un caso que sacude a la comunidad. No usó mi nombre completo, solo Miguel Pinto, de 73 años, pero contó toda la historia, el mole, el poder notarial, la grabación, la investigación criminal. Mi teléfono explotó. Llamadas de amigos que no había visto en años, mensajes de vecinos, incluso un programa de radio matutino pidiendo una entrevista. Decliné la mayoría, pero acepté una charla en el Centro Comunitario para Adultos Mayores sobre protección financiera. Fueron 47 personas. La sala estaba llena. Hablé durante 30 minutos sobre señales de advertencia, documentos legales, la importancia de mantener control. Al final, una mujer de unos 80 años se acercó, los ojos húmedos. Mi hija ha estado presionándome para firmar algo, dijo. Después de escucharlo, voy a buscar un abogado primero. Haga eso, dije, y nunca firme nada sin entenderlo completamente. Me abrazó. Gracias por ser valiente. Esa noche, sentado en mi cocina con una taza de café, me di cuenta de algo. Ya no se trataba solo de mí. Se trataba de todos los abuelos, todas las abuelas que estaban siendo silenciados, manipulados, borrados, y si mi historia podía salvar aunque fuera a uno de ellos, valía cada momento de dolor. Comenten desde dónde nos ven, cada mensaje nos da fuerza para continuar. Un mes después, el licenciado Ramírez me llamó con noticias. Don Miguel, el equipo de Roberto está ofreciendo un acuerdo. Quieren evitar el juicio. ¿Qué ofrecen? Reconocimiento de culpa por intento de fraude, restitución financiera de todos los fondos tomados ilegalmente y una orden de restricción mutua, sin tiempo en prisión, pero antecedentes penales permanentes. Y el intento de envenenamiento lo reducirían a negligencia grave. Argumentan que no hubo intención de matar. Me recosté en mi silla. ¿Qué recomiendas? Depende de lo que quieras lograr. Si quieres verlo en prisión, vamos a juicio. Si quieres recuperar tu dinero, proteger a Lupita y cerrar este capítulo, considera el acuerdo. ¿Cuánto tiempo tengo para decidir? 1 semana. Esa noche preparé un pozole, la receta de esperanza. Invité a Lupita y a don Carlos. Necesitaba consejo de las personas en quienes confiaba. ¿Qué quieres tú, abuelo?, preguntó Lupita mientras comíamos. Quiero paz, dije honestamente. Quiero recuperar mi dinero. Y quiero que nunca puedan acercarse a ti o a mí de nuevo. Don Carlos asintió. El acuerdo te da eso. El juicio te daría satisfacción, pero podría tomar años. ¿Y la justicia?, preguntó Lupita. A veces la justicia no es venganza, dije. A veces es recuperar tu vida. 3 días después, llamé al licenciado Ramírez. Acepto el acuerdo, pero con una condición adicional. Roberto debe renunciar a cualquier reclamación futura sobre mi herencia. Todo va a Lupita, sin posibilidad de contestación. Lo incluiremos, y quiero una disculpa pública, escrita, firmada, reconociendo lo que hicieron. Eso será más difícil, es innegociable. Hubo una pausa. Lo intentaré. 2 semanas después, el acuerdo estaba firmado. Roberto y Sofía admitieron intento de fraude. Me devolvieron 187,000 pesos, cada centavo que habían tomado con intereses. La disculpa llegó por correo certificado. Una carta en papel oficial, firmada por ambos. Reconocemos que abusamos de la confianza de Miguel Vargas y actuamos con intención de manipular sus finanzas y bienestar.
Pedimos disculpas por nuestras acciones y aceptamos las consecuencias legales de nuestro comportamiento. No era sincera, pero era oficial, y eso era suficiente. La doblé y la puse en mi caja fuerte, no para leerla de nuevo, sino para recordar que había ganado, no con odio, sino con verdad. La primavera llegó diferente ese año, no solo porque el jacarandá floreció temprano, llenando mi jardín con esas flores moradas que parecían nubes caídas del cielo, sino porque por primera vez en años, yo estaba ahí para verlo sin peso en el pecho. El acuerdo había sido firmado, los documentos archivados, el dinero devuelto, la orden de restricción en vigor. Roberto y Sofía no podían acercarse a menos de 100 metros de mi casa o de Lupita. No podían contactarme por teléfono, correo electrónico o a través de terceros. Yo era finalmente libre. Una mañana de abril, mientras tomaba café en el patio, escuchando los pájaros y sintiendo el sol tibio en mi rostro, pensé en Esperanza. Lo logré, mi amor, susurré al viento. Protegí lo que construimos, protegí a nuestra nieta. El viento movió las flores del jacarandá como si ella respondiera: siempre supe que lo harías. Lupita vino esa tarde con noticias. Abuelo, gritó desde la puerta, corriendo hacia mí con un sobre en la mano. Me aceptaron. ¿La universidad? Sí, UNAM, Facultad de Derecho. La abracé fuerte, sintiendo su corazón latir contra mi pecho. Estoy tan orgulloso de ti. No lo habría logrado sin ti, dijo, los ojos brillantes. Sin el dinero de la cuenta, sin tu ejemplo, me mostraste lo que significa pelear por lo correcto. Tú me mostraste lo que significa ser valiente, respondí. Esa noche preparé mole, no el mole de la Nochebuena pasada, sino el mole verdadero de Esperanza, con 27 ingredientes, hecho con amor y tiempo. Invité a Lupita, a don Carlos, al licenciado Ramírez, una cena pequeña pero perfecta. Un brindis, dijo don Carlos levantando su copa de agua de Jamaica. Por don Miguel, un hombre que nos recordó que la dignidad no tiene edad. Por Lupita, agregó el licenciado Ramírez, quien nos recordó que la verdad siempre vale la pena. Por la familia que elegimos, dije yo, no la que nos tocó, sino la que construimos con respeto y amor. Chocamos nuestras copas. El mole estaba perfecto, rico, complejo, con ese toque de chocolate amargo que Esperanza siempre decía que era el secreto del alma. Nadie se enfermó, todos comimos con alegría, y cuando terminamos nos quedamos en la mesa hasta medianoche, contando historias y riendo. Por primera vez en años, mi casa se sintió llena, no de miedo o manipulación, sino de calidez genuina. Después de que todos se fueron, me senté en mi silla favorita y miré las fotos en la pared. Esperanza y yo en nuestra boda, Roberto de bebé, Lupita a los 5 años con su primer dibujo. Tomé la foto de Roberto y la guardé en un cajón, no por odio, sino por verdad. Ese niño había crecido y se había convertido en alguien que yo no reconocía, y estaba bien dejarlo ir. Dejé las fotos de Esperanza y Lupita en su lugar. Ellas eran mi pasado y mi futuro. Las semanas siguientes fueron de reconstrucción, no de mi casa o mis finanzas, sino de mí mismo. Empecé a caminar todas las mañanas. No por ejercicio, aunque eso ayudaba, sino porque necesitaba sentir mis pies en la tierra, recordar que todavía estaba aquí, todavía fuerte. Me uní a un club de ajedrez en el centro comunitario. Jugaba con otros hombres de mi edad, algunos con historias similares, otros simplemente buscando compañía. Un día, mientras jugaba contra un señor llamado don Arturo, me dijo: «Leí sobre ti en el periódico. Lo que le hiciste a tu hijo, eso tomó agallas». «No le hice nada a mi hijo», corregí. «Me defendí de lo que él intentó hacerme a mí». Asintió pensativo. «Mi hija me está presionando para vender mi casa. Dice que es por mi bien, pero después de leer tu historia, ¿quieres vender? No, entonces no vendas, es tu casa, tu decisión». Me miró con ojos húmedos. «Gracias, de nada, y si necesitas un abogado, tengo un buen contacto». Le di la tarjeta del licenciado Ramírez. Esa noche, el licenciado me llamó. «Don Miguel, don Arturo me contactó. Gracias por la referencia. ¿Está en problemas? Nada que no podamos resolver». Pero me hizo pensar: «¿Has considerado dar charlas regularmente?
Hay mucha necesidad. Lo pensé. Charlas sobre qué, protección financiera para adultos mayores, señales de abuso, cómo defenderse legalmente. Tú tienes la experiencia y la credibilidad. No soy maestro, eres un sobreviviente, y eso vale más. Una semana después di mi segunda charla, luego una tercera. Pronto, el centro comunitario me pidió que diera un taller mensual. Los consejos del abuelo lo llamaron. El mismo nombre que Lupita había sugerido como broma meses atrás. Pero no era una broma, era un propósito. Cada mes 30 o 40 personas venían a escuchar, algunos tomaban notas, otros solo necesitaban saber que no estaban solos. Una mujer de 75 años me agradeció con lágrimas en los ojos. Mi hijo me quitó mi pensión, dijo. Pensé que era mi culpa, pensé que estaba siendo difícil. No es tu culpa. Dije firmemente, y no está siendo difícil, estás siendo robada. ¿Qué hago? Primero, hablas con un abogado. Segundo, documenta todo. Tercero, no te rindas, tienes derechos. Le di el contacto del licenciado Ramírez y de don Carlos. 2 meses después me envió una carta. Había recuperado su pensión, su hijo enfrentaba cargos, y ella estaba viviendo en paz por primera vez en años. Gracias por darme el valor, escribió. Esa carta está enmarcada en mi sala, no por orgullo, sino como recordatorio. Una vida salvada vale todo el dolor. Comenten desde dónde nos están viendo, sus historias nos inspiran. En junio, Lupita se graduó de la preparatoria. La ceremonia fue en el auditorio de su escuela, lleno de familias ruidosas y orgullosas. Yo estaba en la tercera fila, sola, no me importó. Cuando llamaron su nombre, Lupita Vargas González se levantó con su toga azul y su birrete. Caminó al escenario con la cabeza en alto y recibió su diploma. Buscó mi rostro en la multitud. Cuando me encontró, sonrió. No una sonrisa pequeña, sino una enorme, radiante, llena de todo lo que habíamos sobrevivido juntos. Aplaudí hasta que me dolieron las manos. Después, afuera bajo el sol de junio, me encontró entre la multitud. ¿Dónde están?, preguntó, mirando alrededor. ¿Quiénes? Mamá y papá. No vinieron. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no de tristeza, de rabia. Es su pérdida. Dijo, no, mija, es su vergüenza. Tú mereces mejor. Te tengo a ti, y yo te tengo a ti, y eso es más que suficiente. Tomamos fotos, cientos de fotos. Lupita con su diploma, Lupita conmigo, Lupita con sus amigos. Luego fuimos a cenar a su restaurante favorito, una taquería familiar donde hacían los mejores tacos al pastor de la ciudad. ¿Sabes qué quiero estudiar específicamente?, preguntó mientras comíamos. ¿Qué? Derecho de familia, protección de ancianos. Quiero ser la abogada que ayuda a abuelos como tú. Sentí mi garganta apretarse. Serás increíble. Lo aprendí del mejor. Esa noche, al llegar a casa, escribí en mi diario: hoy vi graduar a mi nieta. Sus padres no estuvieron ahí, pero yo sí. Y cuando camine por ese escenario universitario en 4 años, cuando se convierta en abogada, cuando ayude a su primer cliente, yo también estaré ahí, porque esto es lo que significa la familia verdadera. Aparecer, siempre. El verano llegó con su calor característico de la Ciudad de México. Ese calor seco que hace que el aire vibre y que los jacarandás finalmente suelten sus últimas flores, cubriéndolo todo con una alfombra morada. Yo tenía 74 años ahora, un año completo desde aquella Nochebuena que cambió todo. Una mañana, mientras revisaba mi correo, encontré un sobre grueso, sin remitente, pero el sello postal era local. Lo abrí con cuidado. Adentro había una carta escrita a mano, con caligrafía temblorosa. Don Miguel, no me conoce. Me llamo Teresa Mendoza. Tengo 81 años. Mi hijo intentó hacer exactamente lo que su hijo le hizo a usted. Leí su historia en el periódico. Fui a su charla en el centro comunitario. Contraté al licenciado Ramírez. Hoy recuperé mi casa. Quería que supiera que su valentía salvó más que su propia vida. Salvó la mía también. Que Dios lo bendiga. Teresa, doblé la carta con manos temblorosas, no de vejez sino de emoción. Esta era la razón, esta era la prueba de que todo había valido la pena.
No solo había salvado mi vida, había encendido una luz para otros. Puse la carta en mi caja especial junto a la de la primera mujer que había ayudado. Ya había 5 cartas ahí. 5 vidas cambiadas. Esperanza. Susurré al cielo. Mira lo que empezamos. Esa tarde, Lupita llegó con una caja grande. ¿Qué es eso?, pregunté. Tus cosas para la universidad, dijo con una sonrisa enorme. Me mudo al dormitorio la próxima semana. Y pensé, ¿puedo llevarme algo tuyo para tener un pedazo de ti conmigo? Mi corazón se hinchó. Claro, mija, ¿qué quieres? El reloj de la abuela Esperanza, el que está en la sala. Era un reloj antiguo de pared, de madera tallada, que había pertenecido a la familia de Esperanza por 3 generaciones. Es tuyo, dije. ¿Estás seguro? Lupita, tú eres la guardiana de esta familia ahora. No Roberto, no Sofía, tú. Y ese reloj debe estar donde hay amor verdadero. Lloró en mis brazos, no de tristeza, sino de gratitud. Te voy a extrañar tanto, abuelo. Yo también, mija. Pero la UNAM está a solo 40 minutos. Vendrás a visitarme. Cada fin de semana, te lo prometo. Y yo te prometo que estaré aquí, firme, fuerte, esperando. Esa noche, después de que se fue, me senté en mi silla favorita y miré el espacio vacío donde había estado el reloj. No me sentí triste, me sentí completo, porque ese reloj no estaba perdido, estaba exactamente donde debía estar, con la siguiente generación que lo valoraría. En septiembre recibí una llamada inesperada. «¿Don Miguel Vargas?», preguntó una voz joven. «Sí, de Televisa. Estamos produciendo un documental sobre abuso financiero de ancianos en México. Nos gustaría entrevistarlo». Me quedé en silencio un momento. «¿Un documental? Sí. Su historia ha inspirado a cientos de personas. Queremos darle una plataforma más amplia». Lo pensé cuidadosamente. «¿Puedo incluir a mi nieta? Ella fue parte fundamental de esta historia». «Por supuesto». Una semana después, un equipo de camarógrafos llegó a mi casa. Pusieron luces, micrófonos, cámaras. Me senté en mi sala, con Lupita a mi lado, y conté la historia completa. El mole, el intercambio de platos, la grabación, la batalla legal, la victoria. Pero lo más importante, conté sobre la recuperación, sobre encontrar propósito, sobre ayudar a otros. «¿Qué le diría a otros ancianos que están pasando por algo similar?», preguntó la entrevistadora. Miré directamente a la cámara. «Les diría esto, no están locos, no están siendo difíciles. Si algo se siente mal, probablemente lo es. Confíen en sus instintos, documenten todo, busquen ayuda legal y nunca, jamás firmen algo que no entienden completamente». Hice una pausa. «Y si ya firmaron algo, todavía no es demasiado tarde». Yo firmé, y aún así gané, porque la verdad siempre es más fuerte que la manipulación. Lupita agregó, «Y para los jóvenes, si ven que sus padres están maltratando a sus abuelos, hablen. Yo lo hice y salvé a mi abuelo. Sean valientes». El documental se transmitió 2 meses después. Prime time, horario estelar. Mi teléfono explotó. Llamadas, mensajes, correos electrónicos, personas de todo México compartiendo sus historias. El licenciado Ramírez tuvo que contratar 2 abogados adicionales para manejar todos los casos nuevos. Don Carlos empezó a dar talleres de seguridad financiera en diferentes estados. Y yo me convertí en algo que nunca imaginé, un símbolo de resistencia. El abuelo que dijo no, me llamaron en las redes sociales. Me reí cuando lo vi. No era un título que había buscado, pero era uno que llevaría con honor, porque cada no que había dicho, no a la manipulación, no al silencio, no a la invisibilidad, había creado espacio para que otros también dijeran no. Comenten desde dónde nos están viendo y compartan esta historia con quienes la necesiten. Llegó diciembre nuevamente, un año completo del ciclo. Lupita me llamó desde la universidad. «Abuelo, ¿qué vas a hacer para Nochebuena?» «Probablemente quedarme en casa. Leer, descansar». «No, vas a venir con mis amigos y conmigo. Estamos haciendo una cena en el dormitorio. Nada elegante, pero hay mucho amor». Sonreí. «¿Estás segura? Soy un viejo. Los voy a aburrir. Estás bromeando, ¿verdad? Eres una celebridad. Mis amigos han visto el documental como 10 veces. Quieren conocerte». Así que fui.
La cena fue en un pequeño apartamento compartido cerca de Ciudad Universitaria. 6 jóvenes estudiantes de Derecho, todos llenos de energía y preguntas. Comimos tamales, ponche caliente y pan dulce. No había mole. Y eso estaba bien. Don Miguel, preguntó uno de los chicos, ¿alguna vez se arrepiente de haber llevado las cosas tan lejos? Nunca, respondí sin dudar. Lo único de lo que me arrepiento es no haberlo hecho antes. ¿Ha sabido algo de su hijo? No, y no espero saber. Algunas puertas se cierran para siempre, y está bien. Una chica llamada Daniela preguntó, ¿no extraña tener una familia grande? Hijos, nietos, reuniones. Miré alrededor de la mesa, a Lupita riendo con sus amigos, a estos jóvenes que me habían abierto su hogar. Tengo familia, dije. No es la que nací, pero es la que elegí, y eso la hace aún más valiosa. Lupita me apretó la mano. A medianoche, todos salimos al pequeño balcón a ver los fuegos artificiales que iluminaban el cielo de la ciudad. Abuelo, susurró Lupita, ¿eres feliz? Más feliz de lo que he sido en años. Yo también. Los fuegos artificiales explotaron en colores brillantes, rojo, verde, dorado, blanco. Y en ese momento, mirando el cielo iluminado, rodeado de risas jóvenes y esperanza, me di cuenta de algo. Había ganado más que una batalla legal. Había ganado mi vida de vuelta. No olviden suscribirse a los consejos del abuelo, dejar un like y activar la campana. Pasaron los meses. La primavera llegó de nuevo, trayendo nuevas flores al jacarandá. Yo cumplí 75 años. Lupita organizó una pequeña fiesta en mi casa con el licenciado Ramírez, don Carlos y algunos de mis nuevos amigos del centro comunitario. No fue una celebración enorme, pero fue perfecta. Un brindis, dijo don Carlos, levantando su copa, por don Miguel, quien nos enseñó que nunca es demasiado tarde para defender lo que es correcto. Por los 75 años, agregó Lupita, y por los muchos más que vienen, porque te necesitamos, abuelo. México te necesita. Por la dignidad, dije yo, que no tiene precio y nunca debe ser negociada. Bebimos y comimos pastel de 3 leches, el favorito de Esperanza. Esa noche, cuando todos se fueron, me senté en mi jardín bajo las estrellas, pensé en todo lo que había pasado, la traición, el dolor, la lucha, la victoria, y me di cuenta de que no cambiaría nada, porque ese dolor me había dado propósito, esa lucha me había dado fuerza, y esa victoria me había dado la oportunidad de ayudar a cientos de otros. Miré hacia arriba, hacia las estrellas, y susurré, Esperanza, lo hicimos. No solo sobrevivimos, prosperamos y dejamos huella. El viento sopló suavemente, moviendo las flores del jacarandá, y en ese momento sentí paz. Paz verdadera, profunda, inquebrantable, porque finalmente entendí la lección más importante de todas. La vejez no es debilidad, el silencio no es obligatorio, y nunca jamás es demasiado tarde para reclamar tu dignidad. 3 años después, Lupita se graduó de la Facultad de Derecho con honores. Yo estaba en primera fila, aplaudiendo hasta que me dolieron las manos. Abrió su propio despacho especializado en protección de adultos mayores. Su primer cliente fue don Arturo, mi amigo del club de ajedrez. El segundo fue Teresa Mendoza. Para el final del primer año, había ayudado a más de 50 ancianos a recuperar su autonomía financiera. Y todo comenzó porque una noche de Nochebuena, un viejo decidió confiar en sus instintos y cambiar 2 platos. A veces las revoluciones comienzan con gestos pequeños, a veces la justicia comienza con un simple no, y a veces, solo a veces, los abuelos resultan ser más fuertes de lo que sus hijos jamás imaginaron. Esta es mi historia, pero también es la tuya si la necesitas. Si estás siendo manipulado, habla. Si estás siendo robado, pelea. Si estás siendo silenciado, grita. Porque tu vida, tu dignidad, tu historia importan. Y nunca es demasiado tarde para escribir un final mejor. Gracias por acompañarme en este viaje. Suscríbanse a los consejos del abuelo, dejen un like y compartan esta historia con quienes necesiten escucharla. Juntos podemos proteger a nuestros mayores. Juntos podemos crear un México donde la edad sea respetada, no explotada. Hasta la próxima historia, mis amigos. Y recuerden,
Nunca dejen que nadie les quite su voz. Don Miguel Vargas.